¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a todos. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Alicia y pertenezco a la rama Himalaya de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba. Quiero agradecer en primer lugar a Emilce y a Martín, que han invitado a participar de este proyecto, y también a José Carlos, que tuvo mucha paciencia en enseñarme a usar los PowerPoint, un mundo nuevo que he descubierto y que me parece muy hermoso. El tema que nos va a competir hoy día con lo que vamos a hablar es la mente y las emociones y las funciones de la mente. Es un tema un poco largo, así que bueno, he tratado de hacérselo lo más asequible posible para que aprendamos juntos después que haya un ida y vuelta, así que espero que les guste. Cuando comienza a compartir pantalla, ustedes van a ver una diapositiva que tiene una música. Esa música es una música especial, es una flauta dulce que se usa mucho para algunos cantos devocionales de mantras, en el que se supone que las notas que manejan llaman al ser interno. Así dice la leyenda. Yo les cuento lo que trae aparejado la leyenda. Ustedes después les gustará, juzgarán si les gusta o no. No somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia humana. Esta frase pertenece a Pierre de Chardin, que fue un científico francés, pero también monje jesuita, que entre sus estudios sobre evolución descubrió que la materia progresa en función del espíritu. A él pertenece esa frase, por eso se las traje, porque me pareció que era bastante concomitante con lo que vamos a tratar hoy. Entonces, el tema de hoy, la mente y sus funciones, y la mente y las emociones. Cuando empezamos a hablar de la mente, nos preguntamos, ¿qué es la mente? Es la cosa más maravillosa de la creación, pero también el mayor problema del hombre. Es tanto un centro separativo si se identifica con lo inferior, o un centro unificador si reconoce su verdadera naturaleza. Esta frase pertenece al doctor Taimi, que aquí les puse una foto, que está en el libro La renovación de sí mismo. Este autor, el doctor Taimi, tiene numerosos textos que usamos mucho en la sociedad teosófica por la claridad que nos aportan. Aquí les busqué una foto de aquel que realmente unió el centro separativo y se convirtió en un centro unificador, que es Buda. Buda está, como ven, en un estanque de loto, y él está sentado inclusive en un loto de piedra que simboliza la flor de loto. Sabemos que es el símbolo de la pureza, porque emerge del barro, florece en lo alto, incontaminado. Es la naturaleza no afectada por la materia. Entonces germina en el barro, crece en el agua y finalmente eleva un tallo hacia el cielo y florece buscando la luz del sol. Es todo un significado simbólico de lo que es la realización espiritual. Cuando hablamos de la mente, es interesante que recordemos la Constitución septenaria, que la hemos estado viendo desde la primera clase que tenemos aquí en el curso básico. También ha quedado claro que el hombre es una chispa indesprendida de la realidad una, manifestada en 7 principios. Tenemos la tríada espiritual, la tríada superior, que está compuesta de 3 principios. Voluntad, que decimos en sánscrito Atma, que corresponde al espíritu, en la cúspide. Intuición, que decimos Buddhi, en sánscrito, la luz de la conciencia. Y la mente superior, la mente abstracta, que decimos Manas, superior. Todo esto forma parte de la tríada superior, que es permanente, imperecedera, la residencia del alma espiritual. Pero también tenemos un cuaternario inferior, que lo hemos estado viendo siempre,
que está formado por 4 principios. La mente inferior, que es la contraparte de la mente superior. Este es un solo principio dividido en 2, uno superior y uno inferior. Entonces la mente inferior, que es la mente concreta, o el manas inferior, el principio emocional, que es el deseo, las emociones, o kama, como llamamos en sánscrito, el etérico, que es la energía vital, o prana, y el cuerpo físico, es el cuerpo físico y el soporte material de toda la estructura. Entonces, cuando hablamos de esta tríada superior y el cuaternario, no están separados, están unidos por un hilo tenue, ese hilo tenue que le llaman el antakarana, o el puente, para que se haga puente ancho, que sea una avenida de ida y vuelta, necesitamos tener acciones y pensamientos elevados, altruistas, amorosos. Entonces vamos construyendo ese puente entre los dos, entre la tríada superior y la tríada inferior. HPB nos habla de la importancia de que el cuadrado esté incluido en el triángulo. Y ella dice, el objetivo de la vida espiritual es introducir el cuadrado dentro del triángulo, de modo que lo inferior siempre esté actuando dentro del contexto de lo superior. Requiere purificación para que el destello de la intuición espiritual pueda retener la nueva percepción, este cuaternario pueda retener esos destellos que va recibiendo de manera más permanente. Bueno, como me pareció muy hermoso, o sea, Dios o la concepción de Dios se puede entender filosóficamente como esto, pero también se puede entender matemáticamente. Entonces, como me pareció muy esclarecedor, se los traje. Entonces ahora, en realidad, el tema de nuestra conversación hoy día es la mente inferior, la mente que se une con el emocional también, y esta parte inferior de manas. ¿Pero qué es manas? Si nos preguntamos qué es manas, manas es la mente en el hombre. ¿De dónde viene manas? Dice que es un reflejo de la mente universal, Mahat, que es la mente cósmica, la madre del mundo, de donde todo sale y a donde todo vuelve. Con todas esas palabras lo van a encontrar en la literatura teosófica. En los animales se manifiesta como instinto, pero en el hombre es el principio propiamente humano, es el que lo diferencia de los animales. Según el glosario teosófico, man, el pensar quiere decir el pensador, lo que significa lo que en nosotros piensa. En el hombre es la facultad que nos hace un ser inteligente y moral y lo distingue del animal. Ya habíamos visto entonces que Manas tiene una naturaleza dual. En la personalidad es mente inferior y da el sentido del yo. Y en la individualidad es la residencia del alma espiritual y nos da la conciencia humana. Esto es Manas, de lo que vamos a estar hablando hoy. Esto se los hago mención solamente, el Manas superior abstracto, un poquito, porque va a ser desarrollado en reuniones posteriores. La mente superior o abstracta, esta que pertenece a la tríada superior, es el aspecto más asequible que tiene la tríada superior o alma espiritual, y comprende facultades como la abstracción, el discernimiento y la intuición. El tema que hoy nos vamos a tratar un poquito más extenso es el manas inferior, que es nuestra mente humana, es nuestra inteligencia. Entonces, cuando vemos el manas inferior, empezamos a ver que es nuestra capacidad de pensar y de razonar. Si analizamos la historia de la civilización, vemos que el desarrollo de la inteligencia humana ha tenido lugar desde allá lejos en el tiempo en que obtuvimos esta facultad, allá por la tercera raza raíz, según menciona la teosofía. Este desarrollo intelectual, en concordancia con la cantidad de necesidades y deseos creados, suscitados, que tiene la masa humana, nos empuja a crear un impulso científico y técnico cada vez mayor.
Sin embargo, los problemas más cruciales de la humanidad siguen existiendo. El hambre, la desigualdad social, las guerras, están todavía sin solución. El hombre ha descuidado su espiritualidad y en base al crecimiento de la materialidad. Sin embargo, esta civilización en algún punto tendrá que tomar otro rumbo, según la expresión de filósofos acreditados, si no agonizará, porque ha tenido muchísimo éxito en investigar el mundo físico, en manejarlo, en dominarlo, pero no puede manejar, ni dominar, ni llegar, ni conectar con su naturaleza espiritual. El hombre, conócete a ti mismo, que era tan importante en la antigüedad, hoy sigue tan vigente como antaño. Si recordamos lo que dice la señora Besant en su libro El poder del pensamiento, dice que el valor del conocimiento se pone a prueba por su poder de purificar y ennoblecer la vida. Como ven, nada de esto ha sucedido. También, ¿cómo percibimos? ¿Cómo percibe el manas inferior? ¿Cómo se construye nuestra inteligencia? Es a través de los sentidos, porque opera a través del cerebro físico. Entonces, para la ciencia, la mente reside en el cerebro físico, porque el conocimiento que tienen se basa en lo aportado por los sentidos, combinado con la memoria, lo cual lo hace bastante particular. Pero esto en realidad no solamente son apariencias, en el sentido de que no muestran toda la realidad, son muy limitadas. Esta información que nos proveen los sentidos, encima, está adecuado al rango de nuestra vida en la Tierra, con lo cual las realidades invisibles que nos afectan no las podemos percibir porque no las podemos medir fácilmente. Recordemos que nosotros tenemos 5 sentidos activos actualmente, pero la enseñanza teosófica dice que es el propósito de tener 7 sentidos, 2 más que todavía están en vías de desarrollo. Entonces, como les iba diciendo, como percibimos todo a través del cerebro físico en un tiempo y un espacio, cosa que está cambiando mucho ahora con la inserción de la física cuántica, en donde todo es probabilidad, nada es lo que parece. Entonces está cambiando mucho, está rompiendo los bordes de esto tan rígido como pensábamos que era absolutamente todo, así como se decía, materia, materia, materia. Percibimos solo un pequeño rango de las vibraciones que nos llegan, las que necesitamos para la supervivencia, que son diferentes a las de los animales, porque hay un campo circundante, por ejemplo, de rayos X, ultravioletas, hay electromagnetismo, influencias de los astros, sonidos que nosotros no percibiríamos. Sin embargo, nuestros órganos de los sentidos perciben solo un rango, el que nos permite a nosotros la supervivencia. Los animales tienen otro rango que les permite su supervivencia. Por ejemplo, los caballos, que tienen en su lengua diferentes papilas gustativas que les permite determinar si hay veneno o no en lo que comen o en el agua que toman. De hecho, los antiguos se aprovechaban mucho de esta característica del caballo en sus largas cabalgatas, y cuando el caballo se paraba a tomar agua y tomaba, entonces el hombre hacía lo mismo, copiaba las conductas. O sea que tiene un GPS para esas cosas que nosotros no tenemos. En ese sentido, nosotros vemos muchas apariencias, pero las tomamos como absolutamente verdaderas. Pero eso en algún momento tendrá que cambiar. Dice que es también nuestra autoconciencia personal. Por lo tanto, el creador de la ilusión de sentirse separado y funciona en la personalidad. Porque como funciona en la personalidad, como ya hemos estado viendo, donde se construye nuestro yo, nuestro yo personal, donde decimos yo soy Alicia, yo estudio, yo sé hacer tal cosa, nos reconocemos como individuos separados de los demás, absolutamente necesarios en nuestro camino evolutivo, ¿no es cierto? Pero entonces somos una persona particular que está experimentando la vida. Por eso funciona en la personalidad, que es el ropaje que adquirimos en este viaje para experimentar el mundo. También tenemos otras funciones que son muy importantes, como la memoria, en la cual asociamos imágenes y que nos permiten otro tipo de conocimientos.
La memoria constantemente es nuestra capacidad que tenemos de almacenar todas las cosas, altamente necesaria y eficiente. Imagínense que aprendemos un lenguaje y lo recordamos, aprendemos diversos idiomas, aprendemos cómo movernos en el tiempo, dónde vivimos, cómo manejar un auto, todo lo que es memoria práctica, gracias a que tenemos esta condición, es permitido. No tenemos que funcionar por instinto, ni usando los sentidos, como ser un perro, viste, que reconoce su lugar de residencia por el olfato, va siguiendo el olfato, pero nosotros, por ejemplo, no necesitamos porque tenemos la memoria todo almacenado en imágenes que constantemente se están actualizando, se están incrementando con nuevas adquisiciones constantemente y se está combinando, por eso es que hace mucha asociación de imagen, esto también se ve en el arte, en la música, de repente combinaciones extraordinarias, que son infinitas combinaciones que va haciendo la mente en relación con las imágenes. También nos sirve para olvidarnos de situaciones traumáticas. Por ejemplo, cuando algo nos duele o ha sido una impresión muy grande en la conciencia, la olvidamos. Temporalmente la olvidamos, la guardamos en las capas más profundas del subconsciente y ahí la guardamos. Notamos que hay eso porque tenemos una conducta normal, lo cual en psicoterapia, después de una larga psicoterapia, eso se saldrá de luz qué produjo ese trauma. Pero mientras tanto la memoria también te lo guarda porque considera que no es bueno para tu supervivencia. Ella siempre se está manteniendo, tratando de mantener un statu quo, de mantener la experiencia humana caminando. Por ejemplo, también la emoción evoca, una emoción evoca, y algo muy interesante que encontré con respecto a la ciencia, que evoca los recuerdos, y cuando evoca el recuerdo, el mismo recuerdo que tuvo, lo colorea con experiencias actuales, o sea que nunca recuerda lo mismo. Y aparte de eso, si por ejemplo han sido varias personas partícipes de un evento, cada cual lo cuenta distinto. Entonces tampoco es confiable. Entonces, para eso se traje, para ver que aunque uno crea que es una memoria, una biblioteca ambulante, tampoco es confiable, porque la emoción juega un papel muy importante que desdibuja o acomoda, de acuerdo a nuestro gusto, lo recordado. También, por ejemplo, el olor, el olfato juega un papel muy importante en la memoria. Generalmente asociamos nosotros los recuerdos con algunas experiencias que son, por ejemplo, olfatorias o amorosas, táctiles. Bueno, hay toda clase de memorias a través de los sentidos que son muy enriquecedoras también. Entonces, pero en realidad nuestra inteligencia, nuestro mental inferior, si bien es la coronación del pensamiento del hombre, este debe ser cultivado. Por ejemplo, en El poder del pensamiento, la doctora Besant dice que mientras el hombre cede a todos los movimientos de la mente, no se da cuenta de su continua actividad e inquietud. Pero en cuanto se queda quieta, entonces siente el incesante movimiento de la mente y al cual está siempre obedeciendo. Muchos psicólogos dicen que la mente de mono o la mente mariposa, le dan varios nombres, o la radio que nunca se apaga, lo cual es muy gracioso, está siempre hablando. Entonces uno está mal reprimir la mente se puede callar. No, no, yo pienso que no. Simplemente que es como un río, hay que dejarla que fluya. Dice, hay una enseñanza budista que dice que si viene un río muy bravo, muy turbulento, como sería nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces es una buena opción dejar que se bifurque o que se separe, en vez de ponerle algo que lo tape, ponerle como un gran tapón, una gran piedra que lo tape, va a aumentar su turbulencia. Pero dice que si lo hacemos que se divida en 2 o 3 partes, se va a minorar muchísimo esa fuerza, y entonces no se reprime ni se niega, sino que lo dejamos que fluya, que ocurra en la conciencia, que se lo observe, que se lo investigue, que se lo trate con ecuanimidad y paciencia. Los pensamientos son muy necesarios para la vida humana, son una actividad natural de la mente, y aprender a mejorar la calidad de nuestros pensamientos, ese es el trabajo al cual es bueno abocarse.
Entonces, este mental inferior que se está uniendo a las emociones, como vamos viendo, entonces dice que Manas para evolucionar olvida su origen divino y se identifica con la personalidad y con Kama, el deseo y las emociones, de tal suerte que no hay pensamientos sin emociones, ni emociones sin pensamientos. Yo quiero, yo deseo, no me gusta, me gusta. Es el motor que impulsa la vida y la facultad de pensar se usa como una herramienta para satisfacer los deseos. Es la constitución del yo inferior, limitado por cierto, pero útil para adquirir las experiencias. La mente identificada con Kama no es consciente de su cautiverio, no advierte que es algo que sucede en ella, un proceso natural, y se identifica con lo que siente y no con lo que es. Vive expresando la separatividad y no la unidad, que es su verdadera naturaleza. Entonces veamos un poco qué sucede con nuestras emociones. Nuestro cuerpo emocional o Kama es la fuerza impulsora de la acción. Se mueven entre dos polos, atracción y rechazo, amor y odio. Nuestras emociones son siempre cambiantes. No podemos hacer nada porque están ahí, sobrevienen a cualquier estímulo. Por ejemplo, ves algo lindo, sonreís, te pones alegre. Sentís algo triste, te pones triste. Encontrás una sorpresa, se te abren los ojos. Tenés miedo, podés tener taquicardia, te encoges, te recoges. Tienen respuestas fisiológicas que no podemos controlar. Entonces modifican nuestra conducta, porque lógicamente sentimos un miedo terrible, vamos a producir un rechazo y vamos a salir corriendo, o nos vamos a proteger, nos vamos a esconder. Y si sentimos una felicidad, vamos a gozarla y vamos a abrirnos a sentir esa felicidad. Siempre tienen efectos fisiológicos. El autor teosófico Bhagavan Das, que tiene un libro muy interesante que se llama La ciencia de las emociones, que lo escribió allá por el año 1900, divide estas emociones de amor y odio, pero le da otra connotación, le da ciertos grados. Miren, por ejemplo, las emociones de amor, si se dan entre iguales, que puede ser entre amigos, entre el amor, entre una pareja, hay cortesía, respeto, amistad. Esto es solamente alguna de la variedad de emociones que él presenta. Yo le he puesto esto porque es todo un libro, ¿no? Hacia el inferior, hacia una persona que consideramos inferior a nosotros, nos puede dar ternura, piedad o misericordia. Hacia un superior, adoración o veneración. Un superior comprendemos un maestro, Jesús, Dios, lo adoramos, lo veneramos porque está esa emoción de amor. ¿Qué buscamos? Atraernos, unirnos. Ahora una emoción de rechazo, que él la llama de odio directamente. Entre iguales, por ejemplo, tenemos aspereza, frialdad, cólera, ira. Hacia un inferior, arrogancia, burla, desdén, lo despreciamos. Y hacia un superior le tenemos recelo, temor, miedo. Siempre estamos pensando que algo nos va a hacer, por eso de ahí el recelo. De ahí el recelo. Fíjense que Kama es el centro del hombre animal. Es el asiento de los deseos y pasiones, formando una línea o demarcación que separa al hombre mortal de la entidad superior o inmortal. O sea que Kama está ahí, como dice el texto, una línea o demarcación que nos separa al hombre mortal de la entidad superior o inmortal. Por último, te cito esto que afigura en la Carta de los Maestros, que amor y odio son los únicos sentimientos inmortales. Por ejemplo, cuando en la vida uno ha peleado mucho con una persona, se ha manifestado odio, constantemente peleado hasta el último tiempo de su vida, esa emoción de odio los une a las personas. Entonces, en próximos renacimientos, que no siempre puede ser el próximo, que estén juntos, cuando karma los vuelve a juntar, vuelven a recordar esa relación de rechazo, de odio, de pelea, porque no la han superado. Y lo mismo si son personas amantes, o sea, pueden volver a encontrarse en otra encarnación y vivir de nuevo ese amor. Entonces,
Es muy importante esto para la vida después de la muerte, según las creencias teosóficas, ¿no es cierto? Trabajar con estas emociones del karma como para que no nos afecten después en nuestra vida posterior a la muerte, y aparte para vivir mejor, ¿no? Miren, esto se los traje, la alegoría del carro, en el Katha Upanishad. Esto aparece también, es el tema central en el Bhagavad Gita, pero antes apareció en el Katha Upanishad, que son unos escritos muy antiguos, que se considera que son algo así como la creme, por decir, o la cumbre de los Vedas. Y dice así: conoce el ser que se siente en el carro. ¿Qué es el carro? ¿Ve? Está compuesto por caballos, hay una persona que lo maneja, hay una persona que está sentada. Su cuerpo es el carro. Este señor es el que se sienta en el carro, que es el pasajero que va. Es todo simbólico, les digo. Este es nuestro ser superior, nuestra alma. El intelecto es el conductor, dice, y la mente las riendas. O sea, el mental inferior maneja el conductor, maneja a los caballos, y de acuerdo como él vaya, así van los caballos por los caminos. Entonces dice, los sentidos son los caballos, y los objetos de los sentidos son los caminos que toman esos caballos. Cuando el Ser Supremo está en perfecta unión con el cuerpo, los sentidos, la mente, entonces el estado es de dicha suprema, o sea, de organización. Esto se los traje porque esta alegoría del carro ha traspasado la línea del tiempo. Si bien tiene como 4.000 años, Platón también la tomó. Fíjense aquí, yo les puse una imagen de Platón, él lo llama el carro alado. El hombre se quiere elevar, ves que tira las riendas, un caballo lo lleva hacia abajo y otro caballo lo lleva hacia arriba. También lo usan ha pasado por casi todos los filósofos, escritores, que se ocupan de autoconocimiento personal, lo usan como un modelo a elegir. Entonces, en cierto sentido, un psicólogo moderno dice que uno cuando va a manejar el carro, lo primero que tiene que aprender es a andar a caballo. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Sabés que tenés todo un montón de elementos que son los sentidos, entonces primero tratar de entender, cuando empezás el proceso de autoconocimiento, tenés que tratar con todos los principios que tenés. Entonces primero empezás a andar a caballo, aprendés a ensillarlos, a alimentarlos bien, quiere decir que cuides tu cuerpo, que aprendas a manejar lo que tenemos, para que puedas manejar los sentidos, no te lleven por los caminos que ellos quieren, sino por el camino que vos querés. Entonces a moderarlos. Y después dice que aparte de todo eso, debes comprender para qué está el carro, para qué existe el carro, para qué tenés todas estas herramientas. Entonces dice, si uno comprende que uno es un alma y viviendo una experiencia en la carne, entonces comprende que esto es una herramienta para unirlo para el mental superior o para conectar con nuestra alma. Por esa razón se los traje, porque me pareció bastante, les digo que aparte lo están usando en los cursos de coaching modernos. Pero Kama, ya para redondear sobre Kama, son nuestros deseos y nuestras pasiones, no constituye la totalidad de las emociones del ser humano, sino que representa su estado menos evolucionado, pero en nosotros existe otro tipo de emociones más elevadas, como el amor, la inspiración, la compasión, que tienen su origen en nuestro ser superior. Sin una vida emocional sana y moral, el autoconocimiento no es posible. Las emociones no son defectos. Kama es un principio y tiene un propósito. Nos entrenan para hacernos útiles a la vida. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Aprender a convivir con uno mismo, aceptarse con sus defectos, a expresar lo que nos pasa de un modo armónico, forma parte de la madurez emocional necesaria para el autoconocimiento. Esto pertenece a Swami Sivananda de su diario. Todo tiene un orden en el universo
Y cada emoción que sucede nos da la oportunidad de cambiar o que otro cambie. La vida dármica no es cosa de un día. Este tema me pareció muy importante, por eso se los quería compartir, en el sentido que a veces uno tiene una gran emoción, por ejemplo una ira, un enojo súbito, muy fuerte, eso es toda una energía. Hay que comprender que es una energía que ha sido desarrollada para la acción. Pero entonces uno empieza a pensar por qué tiene eso. Entonces, si esquizofrenia dice que es como un carbón encendido que guardas en tu mano, te quemas toda. Por eso es que nosotros nos enfermamos tanto, somatizamos todas esas emociones, de soma, cuerpo, vamos somatizando todo porque se refrenan lo que parece que está mal, lo que no tiene que salir. Sin embargo, tiene un propósito. Entonces, si nosotros empezamos a estar calmados, empezamos a adquirir madurez emocional, esto empieza a trabajarse de otra manera. Por ejemplo, Buda dice, hay un cuentito de Buda que dice que pasó, él estaba enseñando y que pasó un señor que detestaba todas estas cosas y lo escupió. Entonces Buda le dijo gracias. Se violentó más. Y se quedó, Buda siguió su camino. Lo vuelve a encontrar y vuelve a escupirlo y a maldecirlo. Y le dice, Buda le dice gracias. Entonces el señor se queda pensando totalmente, ¿por qué me dice gracias? O sea, él mismo nos está dando le dio la oportunidad de cambiar Buda, porque entonces lo vuelve a encontrar y si te quiero preguntar algo, ¿por qué cada vez que te escupo y te insulto me decís gracias? Entonces Buda le dice, para que le suceda lo que está sucediendo, yo le tengo que agradecer que usted ha permitido cambiar a través de mi propia experiencia. Entonces, bueno, eso nos indica que por supuesto que este es un trabajo, por eso dice que la vida dármica, o sea, la vida no es tema de un día, sino que lleva muchas vidas, pero que tiene todo una enseñanza en nuestras emociones. Bueno, entonces la mano está tendida. Esto lo encontré maravilloso, porque así uno esté en la mayor oscuridad o sufriendo, pasando, sabemos que siempre nuestro mental superior está ahí, para auxiliarnos, para conectarnos, para mandarnos siempre una salida, una ayuda. Entonces, como Plutarco decía, que la mente no es un vaso por llenar. En ese sentido, de un vaso por llenar sería lo que nosotros decimos, todo el tiempo guardamos en nuestra inteligencia, acaparamos conocimientos, 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 pero ¿para qué? Por ejemplo, si no una lámpara por encender, decía él, o sea, que nosotros podamos entender que nuestro ser tiene que hacer la conexión, que es lo que nos pasa ahora, tanta inteligencia, tanto viajes a Marte, tanta cosa, tanta cúpula, antimisiles, tanta maravilla tecnológica y no somos capaces de encontrar la cura para una enfermedad como está azotando todo. Entonces una lámpara por encender. Y ya para finalizar, encontré este lindo cuento de dos lobos en mi interior, que dice que un viejo indio decía a su nieto, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó, abuelo, dime, ¿cuál de los dos ganará la pelea en tu corazón? Y el abuelo contestó, aquel que yo alimente. Bueno, dijo eso para pensar un poco. Muchas gracias por su atención. Ahí abrimos para las... Quien quiera preguntar, lo que quieran, vaya, si les puedo contestar. Y si no me ayudan, Martín y Emilce. Parece que se han quedado todos pensando, ¿no? Todos pensando, todos pensando. O fue muy clara la exposición, muy hermosa. Bueno, bueno. Muchas gracias. No, por favor, ahí Malu y Chuy favor. tienen alguna pregunta. A ver. No, no es pregunta, al contrario. A mí me gustó mucho porque fuiste muy concreta y muy clara. En lo personal me aclaraste muchas dudas y de verdad
Muchas gracias. Fue algo muy, muy bonito. Oh, Gracias. gracias a vos, gracias a vos. Gracias. Gracias, Malú. Muy amable. Acá en el chat, Sí. Claudia dice, me quedó pendiente que manas tiene naturaleza dual. Una es personalidad y la otra no entendí. Bueno, mira, una pertenece a la personalidad, ¿lo cierto? Que es lo que estuvimos tratando, el manas inferior o concreto. Y lo otro, el manas superior, pertenece a la individualidad superior, a la tríada espiritual. Nuestra tríada espiritual. Por eso manas es un principio dual. Tiene una parte superior y una parte inferior. Por eso H.P. Blavatsky decía que era un principio sumamente misterioso, porque siendo un principio funcionaba de dos maneras diferentes, de dos maneras muy diferentes. Incluso dice más, lo limitado no puede conocer lo ilimitado. O sea, la personalidad que funciona el manas inferior es lo limitado, y lo ilimitado es la otra parte que tiene el manas superior. Les voy a compartir algo. Esto fue algo que nos compartieron de Face. Esto sucedió a través de un miembro de la ST que me hace el apoyo técnico, que dice que el objeto de toda la evolución es que el cuadrado funcione dentro del triángulo. Bueno, también este señor, Leonardo da Vinci, como lo conocerán, que es él hizo este dibujo que se llama el dibujo más famoso del mundo. Es el hombre de Vitruvio, en el cual hay dos figuras sobrepuestas, ¿ven? Hay un cuadrado y hay un hombre en parado recto con los brazos entendidos, algo así como una T, ¿cierto? Simboliza la unión del hombre con Dios. Y después está el círculo, el mismo hombre está como en X, abriendo. Abre los bracitos, los dos bracitos. Él trabajaba mucho las proporciones áuricas, pero más o menos esto también quiere decir eso, de meter el cuadrado dentro del círculo, o sea, dentro de, nosotros decimos la tríada superior, pero bueno, esto sería el infinito, simboliza la unión del hombre con Dios. Él también estaba expresando eso. Por eso se los quería mostrar. Y aquí esto es algo matemático. Si consideramos los ángulos internos, dice que un triángulo tiene 3 ángulos de 60 grados cada ángulo, y en total suma 180 grados. Hacen un solo medio ciclo. Dice que Carl Jung solía decir que un triángulo es un todo incompleto. En un cuadrado tiene 4 ángulos internos, ¿no es cierto? En cada vértice, cada uno de 90 grados, suman 9 por 4, 36, 360 grados. Los ángulos internos de un círculo forman 360 grados. Si hacemos una cruz, obtenemos 4 ángulos rectos de 90 grados. 9 por 4, 36, 360 grados. Entonces dicen que el círculo es igual al cuadrado. Esto vendría a ser más o menos la explicación de este dibujito anterior que les pasé de Leonardo da Vinci. Esto es un aporte que nos dio el señor Adolfo Ordóñez a través de Facebook, lo cual, o sea, Dios se puede entender, vieron, matemáticamente o filosóficamente, o místicamente también, a través del arte, de la música. Hay muchas expresiones de Dios. ¿Puedo? Bien, la verdad que sí. Alberto. Voy a compartir un poema, así Bueno. jugando un poco con las emociones. Bueno. Es cierto, mi poema nace en la pasión del rojo amanecer de la juventud, mas se transforma en luz en el otoño amoroso de mi vida. Es que la mano atrapa para dar el fruto al principio, al yo que creo ser, luego a la inefable naturaleza. Al principio la mano cerrada sostiene el juguete que entretiene, luego la mano abierta aprehende la luz que la transforma. Ayer era capullo por nacer, hoy soy capullo que se rasga
hacia la flor en perfume. Soy suave luz que se posa por aquí y por allá, tomando las formas tenues de la flor o del vuelo. Ahora sé que no soy la forma. Soy solo esa luz que nace en un río, cuyo origen es un mar, que nace incomprensiblemente en este inesperado corazón. Gracias. Gracias a usted por compartirlo. Bonito. Muchas gracias. Muy bello. Estamos revisando el chat mientras. Yo quería decir algo, ¿no? Usted decía mejorar la calidad de nuestros pensamientos. Sí, señor. Digo, cómo uno debería trabajar todos los días en amanecer o cada vez que amanecemos, en buscar ese pensamiento positivo, por así decirle, como para iniciar un día donde mejoremos cada uno de nuestros pensamientos, ¿no? O un pensamiento más equilibrado, más tenue. No sé, me imagino en cada enojo que uno tiene en el trabajo, en un montón de actividades que hace durante el día, y cómo llevamos ese enojo después a nuestro cuerpo, como lo mencionaba usted, en realidad, ¿no? Claro. Bueno, mira, vos sabés que es muy útil una cosa que yo aprendí, te lo comunico, algo que yo aprendí. Uno crece, ¿lo cierto? Nace, crece, la naturaleza hace su trabajo. Vos adquirís todos los rasgos de la adultez, nadie lo detiene a eso. ¿Qué haces con el mental inferior? El mental inferior le empezás a llenar de cosas, ¿no es cierto? Aprendés, tampoco lo detiene, nadie crece. No sucede lo mismo con las emociones. Las emociones tienen que educarse. Y no se adquiere madurez emocional porque vos tengas mucho conocimiento, llenes mucho esa lámpara, o hayas crecido, o seas una persona adulta físicamente. Por eso dice el texto, que es de Sivananda, que la vida dhármica, o sea, la vida que uno tiene que hacer de servicio a sí mismo, de ayudarse para construirse, no es cosa de un día, te va a llevar mucho tiempo, solo es cuestión de voluntad. Los budistas aconsejan que no hay que constreñir, porque si tengo un pensamiento malo, esto no, dejarlo que corra, porque vos tenés que, cuando uno empieza el proceso de autoconocimiento, tenés que no juzgarte, jamás, porque eso está sucediendo. Entonces, cuando vos lo observás, y vas adquiriendo madurez emocional, o sea, de no juzgarte, de amarte, así tengas eso, porque eso está sucediendo por algo. Tiene que ver con tus experiencias, con tu pasado, con lo que está asociado. Generalmente con lo que uno aprende. Entonces uno lo deja ir, y no lo juzga, lo observa. Ese es el único proceso que te puedo decir en el autoconocimiento. Observarlo sin juzgarte, sin odiarte. Solo, vas a ver que solo, en la medida que uno hace ese ejercicio, el carbón ya no te lo pones más en la mano que te quema. No apretás más las manos, lo dejas que corra. Es como la metáfora del río que mencioné, que aconsejan, en vez de que vaya por un cauce o frenarlo así con una muralla, que se bifurque. Así sucede con todo. Los pensamientos, si vos no los alimentás, son como las plantas. Nacen, tienen su vida y mueren. Mueren de inanición si uno no los alimenta. Por eso es que la técnica es útil. Acordate que la atención, no sé si lo habré dejado claro, pero es lo que actualiza la memoria y actualiza el recuerdo. Entonces, cuando uno le presta atención, uno lo está dando vida, uno lo está actualizando. Todos somos diferentes. O sea, hay que aprender a convivir con lo que uno tiene y bueno, y convivir con nosotros. Aprender a convivir con nosotros. No sé si eso te sirve. Seguramente más adelante tenemos temas con meditación. Sí, Malú estaba primero, después Silvia y luego Marta. Sí, gracias Martín, gracias Alicia. Con respecto a lo que mencionaste del triángulo, del cuadrado, del círculo,
me comprometo para la próxima sesión que tengamos, darles un link de un video que nos presentaron unos hermanos masones de cómo viene este proceso y cómo lo ligan a una estructura de la entrada de la casa masónica, de cómo entras a la puerta, sus cuartos, y te va diciendo paso a paso el proceso y está muy, muy bien explicado. Quería comentarles eso. Para la próxima yo se los agradezco mucho. acerco. Muchas gracias. Sí, gracias, Alicia. Por favor. Silvia. Sí. Ante todo quiero felicitarla desde la concentración que pusimos en la charla de Alicia, por eso hicimos ese silencio que está explotando ahora, ¿no? Todos estábamos así como zen, pensando en todo lo que se dijo. Y Claudia había hecho una pregunta en el que me hizo recordar cuántas cosas hay que vaciar y desaprender para volver a aprender, para ver cuál es nuestra nueva posibilidad desde levantarnos, desde pensar, desde elegir, y desde ese momento en que uno por ahí se da cuenta, como dijo Alicia, ¿no? El carbón no lo agarro fuerte porque ya sé que eso va a quemar, ¿no? Sino que abro las manos. En muchas ocasiones, así cuando llegamos a la Sociedad Teosófica y nos encontramos con esta maravillosa teosofía, tenemos que desaprender para aprender y empezar a elegir cada instante. Y si bien también dijo, todos somos distintos, la filosofía que puede tomar otro al levantarse o al sentirse pleno, no es a lo mejor la misma que la de otra persona. Me encanta poder usar lo que me hizo bien, que fue desaprender cuando llegué a la Sociedad Teosófica para aprender muchas cosas. Y en los nuevos casilleros que fui colocando en la mente, allí florecieron, ¿no? Como toda una vida, la esencia de la célula del pensamiento, de todo lo que sea la conducta y el elegir. Realmente me encantó la charla. No tengo preguntas, tengo respuestas que realmente me dio la buena expresión de la señora Estrada. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Eso se trata, que tire muchos interrogantes. Acá no están todas las respuestas. Estamos compartiendo. Sí, Marta. Marta, a ver. Y Alicia, buenas noches, muchas gracias. Hola. Realmente gratitud por esta charla. En toda mi caminada en esta vida, yo no encontré una universidad que tratara de las emociones. Y hace un tiempo que estoy intentando pulir toda esa cuestión de las emociones, y el camino, que no es fácil, me parece que indica que debemos seguir el amor universal y la paz iberencial, que era la paz de Cristo. Entonces son ejemplos bastante grandes, pero el camino es muy cuesta arriba a veces, justamente porque pudimos desarrollar muchas cosas técnicas en todos los sentidos, pero las emociones no tuvimos escuela. Nos faltó escuela. Nos faltó escuela. Y es realmente para agradecerte con todo corazón, porque fue hermosa la charla. No, gracias a vos por participar, por estar presente. Gracias. Gracias a vos. Yo quisiera decir que la charla de Alicia fue excelente y deja un cúmulo de aprendizaje y reflexión interna. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por participar. Es una creación conjunta. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Alicia, por la charla, fue muy clara. También las explicaciones.
en un lenguaje sencillo, entendible para todos. Muchas gracias. A vos por participar, gracias. Hay en el chat una pregunta. Dice Rocío Gómez. Según los coach, psicólogos y médicos, los pensamientos determinan las emociones y a la vez eso influye en nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos relacionar eso con el manas superior y el inferior? Bueno, qué linda pregunta. Bueno, voy a poner un ejemplo. Nosotros amamos, recordemos esta división que hace amor y odio, que hace el señor Bhagavan Das. Cuando nosotros amamos las cosas que nos gustan, ellas nos gustan, sentimos atracción hacia ellas. ¿Qué pasa? Son altamente adictivas, porque ¿quién no quiere estar viviendo siempre en felicidad? Siempre cosas hermosas, siempre cosas lindas. Altamente adictivas. ¿Qué pasa con nuestras neuronas? Se sobreexcitan y cada vez piden más. Por eso nosotros vemos esto en la civilización moderna. Tenemos toda clase de comodidades, toda clase de placeres, pero siempre estamos tratando de generar nuevos, de buscar nuevos. Incluso el capitalismo está totalmente generando siempre nuevas necesidades y nuevas cosas para distraernos, para producirnos placer, para hacernos creer que somos falsamente felices. Eso que pasa en las células nerviosas es la dopamina. Es una hormona que se libera cuando nosotros sentimos placer. Y es altamente adictiva, porque uno se siente tan bien que quiere recuperar esa memoria, quiere constantemente repetirla. Ahora, ¿qué pasa si vos relajás a tus neuronas? No le das lo que querés. Entonces al principio se van a enojar mucho, porque están acostumbradas a la dopamina. Por eso la ciencia, ¿viste? Dice que la célula humana, la célula nerviosa, tiene unas prolongaciones larguitas, que se llaman los telómeros. Esos telómeros, directamente, cuando nosotros activamos demasiado placer, esos telómeros se van acortando, lo que produce un envejecimiento de las células. Contrariamente a lo que sucede si vos parás la mente, por eso es que nos enfermamos, por eso que si vos parás la mente, practicás meditación, y en base a eso hay muchos estudios, pero el que más me gusta nombrarlo a mí es el del monje budista Matthew Richard, que es un meditador viejo de 50, 60 años, meditando, y con aparentemente buenos resultados. Él se sometió a todas las pruebas que le puede hacer la ciencia, ponerle los electrodos, ¿viste?, en el cerebro, a ver cómo funcionaba este mecanismo eléctrico del cerebro. Entonces este señor, luego de un tiempo de meditación, que le entraba en meditación profunda, generaba mucha serotonina. ¿Qué hacía la serotonina? Totalmente relajaba las células nerviosas. Contrario a la dopamina, que la sobreexcitaba, la serotonina que se distribuía, la relajaba totalmente. Bueno, el proceso es largo, pero lo que les quiero contar es que ese proceso interno de establecer contacto con lo que uno verdaderamente es, parar este auto, esta moto que tenemos, de esta radio que nunca se apaga, de las emociones, para lograr sanidad, genera serotonina, que es una hormona de relax, y es la hormona de la felicidad. Se autogenera en el cuerpo a través de nuestras acciones, justamente con la acción de parar. O sea, fíjense qué importante que es la meditación, así sea solamente atender a la respiración. Mientras que la otra, al generar, porque uno totalmente, cuando está en las emociones y busca más emociones, se frustra totalmente porque no consigue el mismo placer, por ejemplo. Crea todo un circuito, porque la mente concreta funciona por circuitos, o sea, siempre va por lo mismo, siempre por los mismos hábitos, entonces crea de nuevo el circuito y no le produce lo mismo, entonces se enoja, entonces genera una emoción negativa, se frustra.
Y eso genera un ácido. Séneca decía que es el ácido que corroe el intestino. Y mirad, allá un griego tiene absolutamente razón, porque mucha ira nos produce problemas intestinales, nos produce la clásica gastritis, terminas en una úlcera, te aceleran las palpitaciones del corazón, te altera la respiración. Entonces, es para pensarlo, pero no las podés parar, no las podés parar así ponerle un tapón, porque es como agarrar el carbón encendido, te va a requemar las manos. Si tenés ese propósito, podés observarla, no hay otra. Es el camino del Buda, en mi modo de ver y lo que he encontrado hasta ahora, es lo más, ¿cómo te puedo decir? Lo más saludable. Naturalmente, las células se van sanando con ese proceso. Esa ecología espiritual que uno hace, produce sanación. De hecho, mindfulness lo recomiendan todos los psiquiatras, todos los médicos. Anda yoga, anda meditación, estudia algo porque justamente hace ese proceso. Acá No te enfermas de todo. No sé si te ha servido. ¿Quieres preguntar algo más? tenemos en el chat, Alicia. A ver, dime. Y ya tal vez para ir cerrando, ¿sí? Hay dos. Virginia dice: muchas gracias, Alicia. Me gustaría saber cómo en la práctica de la vida vigorizar o acrecentar el trayecto mana superior-inferior. ¿Cómo se refuerza esa unión? Bueno, ¿cómo reforzar ese caminito? Recuerdan que les dije que la mano siempre está tendida. Esa es una metáfora. Entonces, miren, todo lo que sea valores de bondad, según Platón, ¿no? Todo lo que sea valores, dice que el hombre tiene que cultivar todo lo que sean valores de verdad, bondad y belleza. O sea, empecemos por el arte, por ejemplo, en ver belleza y en buscar belleza en todo. Yo siempre les digo a, algunas personas que ayudo, empezá por ordenar tu casa, mantenerla limpia, ordenada, linda, dentro de lo sencillo, pero eso es importante, eso es belleza, es crear belleza. Tu ropa. Después, por ejemplo, bueno, estudiar unas cosas como esto, estudios espirituales, que te elevan el alma, que te llenan la cabeza de pensamientos hermosos, elevados, hasta tener una vida familiar ejemplar, ser buena madre, ser buen padre, cumplir con tu deber. Eso también forma la antakarana, porque eso también forma parte de los valores de vida que uno tiene que ir creando. Hacer servicio, ayudar al que necesita, compadecerse de los animales, tener una buena dieta, tratar de no agredir al ambiente. Todo eso te va formando el antakarana. Esos son todos valores. Bueno, ¿cuál es la otra? Bueno, ahí te voy a leer así varias cositas. Alberto dice: meditar es desapegarse de las horas para amar libremente a la vida y a su quehacer. Y después, Lili: la meditación meta es un hermoso ejercicio para cultivar bellas emociones y a su vez un antídoto para las malas. Su objeto es el amor universal, sentirlo y desearlo a uno mismo, a los seres queridos, a los desconocidos y finalmente a aquellos que nos generan hostilidad. Desear a todos salud y felicidad con todo el amor que podamos sentir. Y allí son comentarios, bueno, después los pasamos. Y queda como para final, Ángela, que sabemos, le damos la palabra, sabemos que se inscribió hoy. Buenas tardes. Hola. Sí, muchas gracias. Bueno, hoy día es mi primera participación con ustedes. Yo no sé desde cuánto tiempo vienen haciendo este curso. Me van a enviar el programa pronto, pero entré desconociendo todo eso, pero con bastante interés en estos temas. Y primero felicitar a la señora Alicia porque me parece maravillosa la presentación, demasiado clara, pero a la vez me surgió una pregunta.
¿cómo podría definir usted a una persona que no hace los cambios necesarios en su vida valórica? Tal vez una persona con una cantidad de años suficiente como para haber podido lograrlo y, por ejemplo, comete errores que tal vez pudo haberlos manifestado como experiencia personal, pero cuando se trata del prójimo es como de una manera indiferente, es como claramente no es su problema y actúa como si ni siquiera hubiese tenido alguna relación con el mismo tema. Esa es la pregunta. ¿Y qué pasa con esa persona? Porque yo me imagino que esto es un despertar de autoconocimiento personal, pero ¿qué pasa con esa gente que no siente esa motivación tal vez? Porque yo creo que hay muchos. Esa es mi pregunta. Sí, lamentablemente hay mucho, pero no puedes hacer nada, según desde mi punto de vista. Simplemente escucharla y dejarla que pase. Mira, el Swami Sivananda, cuando le preguntaban cuál es el propósito de la vida, muchos pensaban que era irse a la India, entrar en meditación, vestirse con un sari amarillo, todas así, cosas medio teatrales. Y él le decía, no, vivir. El proyecto de la vida es vivir. Usted viva. O sea, primero tenés que llenar esta copa para después poder dejarla, lo que decía Plutarco. Se llega un tiempo que uno ha vivido demasiadas experiencias que uno mismo encuentra que nada le satisface. Entonces ahí te empieza a picar un bichito, decir, ¿qué pasa más allá? Pero mientras tanto no ocurre eso, uno no tiene interés en el autoconocimiento. Piensa que todo le sucede a uno, le hacen de todo, le tratan mal, pero todo le sucede a uno y uno está en un pedestal como que es santo. Cuando uno encuentra que eso es propio del vivir, que es propio de la misma vida en relación con los demás, ahí cambia la cosa. No hay mucho que puedas hacer si esa persona no tiene interés en despertar. Fíjate que la vida misma se va a encargar de despertarlo. No hay mucho que hacer. Muchas gracias. Ahí también vos podrás, cuando lo veas con dolor, en vez de ir a hacer leña del árbol caído, como hace la mayoría de la gente, viste, yo te dije, ahí lo levantás, ahí le das tu mano amorosa, ahí le tendés la mano. Y entonces él empieza su proceso de autoconocimiento. Es lo que te puedo decir desde mi corazón. No tengo otra respuesta. No sé si algún hermano tiene otra respuesta más atinente. No lo entendí. Gracias. Por favor, por favor. ¿Puedo hacer un agregadito, Alicia, último? Sí, cómo no. Me recuerdo un video muy hermoso de Juan Viñas que habla sobre la madurez del alma. Y entonces también pensaba cuántas vidas hemos pasado nosotros sin ocuparnos para nada del autoconocimiento, muchas vidas y vidas donde uno está entregado a lo material, desconociendo que existe todo un mundo espiritual. Y cuando el bichito pica es porque la tríada superior está suficientemente evolucionada, tiene suficiente cantidad de vidas y empieza a presionar sobre la personalidad para que busque, entre otras cosas, esto, por ejemplo. Gracias, Emilia. Gracias. Gracias. Voy a volver a compartir pantalla. Esta oración la usamos siempre para el cierre y yo lo quiero mucho porque es el primer power que aprendí con José Carlos. Así que bueno, lo uso siempre en las reuniones de rama y hoy se las traje a ustedes para compartir. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, buenas Ustedes. Gracias. Gracias por su presencia. Hasta el martes. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, Alicia. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. Gracias, Alicia.